Hola, muy buenos días, bienvenido a Punto de Encuentro, 27 de mayo a las 9:06 de la mañana. Estamos aquí con María Los Ángeles Fernández, cientista política, ustedes ya la conocen, académica y creadora de Hay Mujeres. Hay Mujeres. Muy buen día, viernes. Y siguen los femicidios al día. Qué cosa más increíble, día tras día hay un femicidio. Yo creo que este año vamos a sobrepasar con creces el promedio del año pasado. Y que ya era superior al anterior también. Claro, y la presidenta nos anuncia en la cuenta del 21 de mayo que va a reformar la ley de violencia de género, pero eso yo lo vengo escuchando hace años. Ahora, no pasa nada. Hay un tema, quiero presentar antes, que tenemos como siempre a Pablo, que cuando tú no vienes, Pablo Ortúzar, reclaman. ¿Quién reclama? Hay gente que nos manda tweet y dice, ¿por qué no fue Pablo Ortúzar hoy día? Genial, yo habría pensado que fuera al revés, pero... Antropólogo. Tienes tu claque, tus seguidores. Director de investigaciones del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bueno, es que yo creo que a propósito de lo que pasó ayer con los estudiantes, que los estudiantes iban a marchar igual, ¿no es cierto? Porque o me dan permiso... o no me dan permiso, igual. Me da lo mismo, yo voy a marchar igual, entonces ponen a la autoridad en una posición que es sin salida, porque igual, o si no te doy permiso me matas, y si te doy permiso me asesinas, pero la cuestión es que la cuestión funciona igual para los estudiantes. Y este nivel de violencia, ¿cuánto crees tú que está influyendo también en la violencia intrafamiliar? Que esta sociedad se está acostumbrando a niveles cada vez más altos de violencia, empezando por lo que han sido la práctica de las marchas. Yo ordenaría la discusión, porque en el fondo, la primera, hay una faceta como de derecho en esto, que es, por ejemplo, el derecho a reunión. La Constitución dice que uno puede reunirse pacíficamente y sin armas cuando quiera. Digamos. Ahora, no donde quiera, porque yo no puedo reunirme con unos amigos a tomar café en la mitad de la calle y cortarla. Digamos. Entonces, porque estoy violando otras normativas. Por lo tanto, los derechos de otros. Y obviamente los derechos de otras personas que están protegidos por otras reglas. Entonces, el punto aquí es cómo hacer convivir estos derechos, y por eso existe la autorización, que no es una negación del derecho a reunión, sino justamente una forma de coordinar su realización para que no choque con el derecho de los demás ciudadanos. Entonces, si uno llega y dice, me da lo mismo en los derechos de los demás ciudadanos y a cortar la calle igual donde yo quiera, lo que está haciendo no es apelar a su derecho constitucional, digamos, de reunión, sino lo que está haciendo, digamos, es violar los derechos de las demás personas y declarar que le da lo mismo. Ahora, dicho eso, obviamente la autoridad política tiene el deber y las facultades para dispersar a las personas que realicen este tipo de actividades. Pero esa dispersión y la coerción del Estado, que es legítima en ese contexto, es legítima también, al igual que el ejercicio del derecho de protesta, en el marco de la ley. Por lo tanto, todos los excesos en la represión también quedan fuera del marco de la ley. Y generalmente todos estos hechos terminan así. La gente que es un poco más de derecha, o el gobierno, defendiendo, no defendiendo a Carabineros, sino diciendo que poniendo el énfasis más bien en la ilegalidad de la marcha y en lo Barça, digamos, de estos salió una carta, una página entera en el Mercurio defendiendo a Carabineros. Claro. Bueno, también es cierto, esa es como la meta de derecha, digamos. Claro. Y después también está y la gente más de izquierda poniendo el énfasis, cierto, en los excesos y en la brutalidad policial, cosas que también hubo, digamos, o sea, y hay denuncias. Pero esto se repite ad infinitum. Pero claro, esto es cíclico, esto de Piñera, y yo diría, aquí hay un hito que los pingüinos, ¿se acuerdan cuando fue la marcha, la movilización de los pingüinos? En algún minuto salió la presidenta Bachelet en la televisión al lado de Alejandro Guillier, presidente del Colegio de Periodistas, ¿no? Que retaron a Carabineros, algo pasó ahí con Carabineros, estaba el general Bernales. ¿Qué fue lo que pasó ahí por la represión? O sea, esto es cíclico, claro. Esto que está uniendo, entonces se ha ido acentuando. Marcha atrás porque los Carabineros efectivamente se retacaron. Claro, ya. Fue el 2006. Por eso te digo, ya llevamos 10 años. Fue remover al general no sé si era general, pero de fuerzas especiales. Claro. Porque hubo casos, digamos, de abuso policial. Y lo que pasó finalmente es que la policía dejó el centro abandonado, ¿no? Y hubo saqueos brutales. Digo, no en las marchas, porque lo que pasa es que hubo mucho desorden en el 2006 en el centro casi todas las noches. Y después de que pasó eso, no había policía. No, pero yo estoy viendo a los Carabineros, ellos replegados detrás de sus escudos, y los manifestantes persiguiéndolos con palos. Siempre hay imágenes, digamos, de los dos lados, pero lo que hay que entender también es que no son dos fuerzas equivalentes, digamos. Una es la autoridad del Estado, que puede hacer además uso de la violencia física legítima,
Y lo otro son manifestantes, digamos, que están ejerciendo una violencia ilegal. Pero la autoridad del Estado tiene límites en el ejercicio de esa violencia. Digamos, no puede hacer lo que quiere. Así es. Sí, pero yo encuentro que estamos atrapados en una discusión que termina siendo estéril. Porque ayer lo concreto es que 32 carabineros fueron heridos. ¿Y qué pasa con eso? Cuando los carabineros son heridos no importa, no es tema. Pero cuando hay uno de los manifestantes heridos, sí es tema. No, yo estoy muy de acuerdo y obviamente la violencia... Le tiraron adoquín en la Mercurio. No, sí, las fotos son en un cabro tirándole un adoquín a un carabinero que terminó con un problema cervical grave. Sí, pero aquí no hay dos posturas. Está el lado de la ley y el lado que está fuera de la ley. Ese es el punto. Y si uno está por el lado de la ley, no se pueden aceptar ni los abusos policiales, ni mucho menos, digamos, este tipo de actitudes. A mí, en general, mi primera reacción fue rabia, digamos, contra lo absurdo de este movimiento estudiantil, que le da lo mismo pasar por encima de los derechos de los demás y que se creen reyes del país, digamos, como si no hubiera más problemas. O sea, imagínate, ingresaron a la moneda, no, ya sí, que el síntoma máximo de vulnerabilidad. Y las diputadas comunistas fueron el día anterior a pedir permiso a la Intendencia a que les autorizara a pasar por la Alameda. El movimiento estudiantil ha tenido desde siempre vetas de fascismo de izquierda clarísimas. Y esas vetas, digamos, están cada vez más claras en muchas de estas actitudes. Estas son actitudes de fascistas. ¿Por qué? Por mucho que les pese. ¿Por qué? ¿Porque es la violencia? Sí, porque ponen la violencia como una forma de acción política. Y eso así no se hace política en democracia. Pero le retribuyó mucho, pues, Pablo. Estamos hablando con Pablo Artucho y María Los Ángeles Fernández, porque piensa tú que hace 5 años la Camila Vallejo, la Carol Cariola y Giorgio Jackson estaban en la calle, haciendo lo mismo que están haciendo hoy día estos cabros de secundaria. Y hoy día llevamos 10 años viendo esta película cámara lenta. Son 10 años y tú a eso le puedes sumar el otro día. ¿Qué pasó? Algo pasó en Famae. Una explosión. Todo lo que está pasando en la Araucanía. Es cierto que son cosas distintas, pero hay patrones. Hay algo hacia lo cual se dirige el país. Hay una erosión del principio de autoridad, efectivamente. Hay una laxitud para ejercer la ley. Que puede ser como autoinhibición, como dijo el general de Carabineros. Hay algo ahí, pues la manera como en Chile se expresa la manifestación en el espacio público. Yo el otro día me topé con una manifestación el día domingo que era algo de la legalización de la marihuana. Pero tú para manifestarte es necesario que deteriores todo. ¿Viste cómo dejaron el parque? Un desastre. Yo nunca había visto el parque así. Claro, yo pasé y yo dije, ¿de qué se trata esto? Hablando del parque japonés. Claro, ahí... Era un basurero. Hay algo con relación al espacio público en Chile, manera como... Porque en todas partes hay manifestaciones. Pero esta será la brecha social de la que habla Bachelet, que ella llegó para cerrar la brecha social, que dijo en el mensaje, la grieta, la brecha. Ayer habló de que gracias a la nueva mayoría hemos enfrentado problemas por construir grandes reformas políticas en educación, en el sistema tributario, en las relaciones laborales, en probidad y en transparencia. Es cierto, pero más cierto aún es que le hemos evitado al país las grandes explosiones sociales o la crisis de gobernabilidad que se derivan de no actuar ni querer actuar a tiempo. ¿Ustedes ven que ella cumplió ese rol mesiánico, efectivamente, de impedir la explosión social? Yo ni siquiera comentaría eso, me parece delirante. O sea, como está bien, Bachelet está en el suelo y la izquierda, ni siquiera la izquierda, la misma izquierda que apoyó la reforma no la está apoyando, y la izquierda cuando las cosas que diseñan no resultan como les gustan, dicen que no eran las cosas que habían diseñado. Entonces ahora Atria se desmarcó de Bachelet, todos se están desmarcando de Bachelet. Bueno, ahí no hay mucho más que comentar. Bueno, pero ese es el propósito de su gobierno. Ella te pica que ella siempre ha hablado de la explosión social en Chile. Pero a ver, es evidente que en Chile hay desigualdad. Como hay hay muchos otros fenómenos. Obviamente la desigualdad es un fenómeno que a todos nos preocupa y nosotros ocupamos rankings que son bastante vergonzosos. Sí. Pero dicho eso, y yo creo que todo el mundo siente que que los niveles de desigualdad que tenemos no permiten construir un país mejor. Está claro, genera rabia, genera frustración, genera bronca. Y claro, yo creo que la presidenta en su fuero interno dice, si no hacemos algo frente a eso, estamos de alguna manera propiciando o haciendo la vista gorda hacia el caldo de cultivo para el populismo. Oye, lo que yo estoy muy de acuerdo con Bachelet es en eso. O sea, si no hay reformas, hay revolución. Esa es la regla, digamos, de la política. Pero la pregunta es ¿qué reforma? Las reformas tienen que
tienen que estar sujetas, digamos, a un diagnóstico más o menos realista de cuáles son Pero Pablo, los problemas. ¿tú no crees que había relativo acuerdo en que había que reformar la educación? Hay relativo acuerdo en que en todas las reformas que ha hecho Bachelet, en el sentido de hacer reformas más o menos profundas en distintas áreas que hace rato que están votadas. El problema es cómo se han hecho. ¿Cómo? Y el cómo tiene que ver también con el diagnóstico que tiene, que es lo que deja ver un país como destruido, así post-apocalíptico. Y eso no tiene mucho sentido, porque la gracia de las reformas es que las reformas se hacen para mantener lo bueno que existe y deshacerse de lo malo, digamos. Esa es la gracia de la reforma. Una reforma va a proteger lo que es importante. Y Bachelet lo que ha hecho en general es destruir muchas cosas importantes e introducir otras que no lo son o que no funcionan. Entonces es un reformismo que yo soy fan del reformismo, pero este es un reformismo que es la segunda pata del reformismo, que es proteger lo que es valioso, lo que se ha mostrado bueno, no lo cumple, digamos. Porque tiene un desprecio total por todo lo que se ha hecho y está atravesado por muchos elementos ideológicos. El reformismo siempre tiene que ser muy pragmático, digamos. Claro, hay un sentimiento ahí de culpa por los 20 años. Es un poco los 20 años de gobierno de la Concertación, un poco la visión que triunfó después de la derrota. Claro, la autoflagelación. Que nosotros queríamos haber hecho tantas cosas, pero no pudimos porque no teníamos la mayoría, una vez que tienes la mayoría ya no tienes disculpa. Pero, efectivamente. Claro. Pero está claro que ella no se movió ni un centímetro de lo que fue su diagnóstico inicial para asumir el gobierno, con este diagnóstico que es completamente autoflagelante y que la gente esperaba en este discurso del 21 de mayo, que quizá ella se iba a enfocar más en crecimiento dado el deterioro económico y que este país se está empobreciendo, y que no se movió ni un ápice. Ahora, lo que sí hay, yo creo que sí, hay confusión. La violencia es mimética, la violencia en general en la sociedad humana empieza a emerger a través de, digamos, no es racional, digamos, sino que se empieza a contagiar. Hay un contagio de la violencia que tiene que ver justamente con que a uno se siente violentado, comienza a ejercer la violencia sobre otros, digamos, y así va creciendo entonces, y en Chile hay un efecto dominó. ¿Pero cuándo empezó ese contagio de la violencia? El desorden, digamos, las crisis el desorden genera una cierta desesperación en los seres humanos, esto desde muy primitivo, que hace que uno empiece, digamos, a tratar de recuperar el orden a través de empujar a los demás, digamos. Chile, especialmente Santiago, digamos, una ciudad que se ha ido volviendo cada vez más agresiva y la gente se ve bastante cabreada. Muchas veces también hay origen, hay buenos motivos de esto, pero el traspaso de eso a los demás, alguien tiene un mal día en el metro, después sale y le grita a otra persona. Estamos pateando la perra, como dice la expresión popular. Hay algo de eso. Y además una sensación muy rara que yo creo que reflejó muy bien el debate sobre el hecho de que tuvieran que asesinar a estos dos leones, digamos, para poder salvar la vida de esta persona con un trastorno, digamos. Que es ahí obviamente está la agenda animalista, digamos, pero yo creo que ni siquiera Peter Singer estaría a favor, digamos, de dejar que dos leones se coman a alguien que no quiere ni siquiera que morir, digamos, si él pensaba que no iba a morir, una persona con un trastorno. La agenda animalista yo la dejaría de lado para analizar el fenómeno, pero sí me interesa el nihilismo, digamos, de las posturas que de alguna manera desprecian lo humano y consideran que los animales son como más puros, más sagrados, más buenos, digamos, que hay una inocencia, digamos, en los animales que los hace buenos. Eso es nihilista, porque es renegar de la razón humana, de la cultura, digamos, renegar de la humanidad. ¿Y qué era lo que postulaban? Que había que dejar que muriera y que salvara a los leones. Claro, había un juicio, incluso algunos decían que como era una persona trastornada, una persona enferma, mejor que se muriera, se lo comieran los leones. Bueno, pero además el caso de este joven revela, ¿verdad?, que estamos en la cota más alta de suicidio de la OCDE, el segundo país con mayores niveles de suicidio, sobre todo en hombres jóvenes del rango de la edad donde estaba involucrado. Y eso revela, tenemos muchos indicadores y muchos síntomas de que lo que estamos construyendo no va para el lugar correcto. Sí. Un poco cuando hay algo ahí ayer queman nuevamente 2 iglesias en la Araucanía. O sea, hay muchos elementos que a lo mejor, lo que tú dices de la violencia intrafamiliar, eso ocurre un poco en el ámbito de lo íntimo, pero también a lo mejor tiene que ver con este efecto. Porque hay una tolerancia a la violencia. Claro. Hay una mayor tolerancia. El uso antidepresivo y ansiolítico en Chile, particularmente en Santiago, también de los más altos del mundo, digamos. Ya, pero esto es un país depresivo. O sea, bipolar, no sabemos convivir bien, digamos. Y hemos tenido una modernización, uno podría decir, como crecimiento sin desarrollo en ese sentido. Nuestra cultura se mantiene muy pobre, nuestras formas de convivencia son bien brutales.
Para una sociedad muy segregada, los niveles de segregación, la segregación escolar. O sea, mira, yo creo que había relativo acuerdo de que había que hacer cosas, pero la manera como se han hecho... Pero se estaban haciendo también. Sí, porque si uno hace reformas para evitar los conflictos desde una tesis de conflicto, digamos, desde la visión de la lucha de clase, evidentemente lo que hago... Eso del video de los poderosos de siempre, que me gusta, fue totalmente innecesario. Pero bueno. Se estaban haciendo cosas porque mal que mal, o sea, Chile en los últimos años era el ejemplo, no sé si leyeron una columna de Sergio Ursúa que decía que hoy día existe la percepción afuera que Chile se farrió todo. Y antes lo que existía era no es precisamente algo como de derecha, muy crítico. Él es académico de la Universidad de Maryland y además de Clapham UCEP. Y decía que antes existía una percepción que Chile hacía bien las cosas, por algo Chile estaba en todos los indicadores primero de Latinoamérica, que son sus pares finalmente. Y somos la cola de la OCDE, lo cual nos hace mal, porque siempre parece que somos los peores, pero porque nos estamos comparando con los leones. Claro. Que yo creo que hay un hito también acerca de, perdona que te interrumpa, Pilar, de cómo vamos construyendo nuestra autopercepción en el ingreso a la OCDE. Pero también era una manera de obligarnos a tener buenas prácticas. Sí, de subir estándares, de tratar de imitar a lo que consideramos mejor. Y obviamente eso significó pescar el látigo y empezar a autoflagelarnos todos los días. Porque como somos los últimos en educación frente a la OCDE, pero los primeros en América Latina. Entonces nos farreamos todo y cambiamos todo porque esta educación es inaceptable. Hay una observación del libro, ayer se presentó el libro, nos fuimos quedando en silencio, La agonía del Chile de la transición, de Daniel Mansuy, y buena parte del libro se trata, o la tesis que manejan es sobre que la política es el arte de la mediación, digamos, de la composición, que la forma a través de la cual nosotros buscamos acuerdos para convivir de manera civilizada. La conciliación de intereses diversos, eso, claro. Y la política democrática. La política democrática. Y el punto de Mansuy es que los 20 años, de estos últimos 20 años, el gran déficit y la gran deuda es justamente la política. Nosotros perdimos la política. La capacidad de llegar a acuerdos con personas que piensan diferente y buscar componendas, digamos, arreglos sociales que nos permitan convivir de manera civilizada. ¿Y por qué la perdimos? ¿Por qué? La tesis es que en el fondo de la estructura que se hereda de la dictadura, digamos, tiene una rigidez tal que y una forma tal que los dos grandes bloques se acomodaron a reducir la política, digamos, a sus transacciones en el Congreso y dejar de lado, digamos, la práctica política como una práctica ciudadana, digamos, más amplia. Lo cual obviamente tiene como efecto hoy día que las personas, esa es la tesis, digamos, no saben, efectivamente, nosotros no tenemos una disposición política de ciudadano. Y no hay una práctica, no hay un ejercicio. Perdona que te interrumpa, sí, Pablo, tú tienes toda la razón, porque nos fuimos a los extremos. Esta manera de buscar acuerdos que es propio de la democracia, porque es la transacción, no es el todo o nada, que se remitió a la política institucional, al Ejecutivo y al Congreso, y más bien cupular. ¿Y qué pasa? Los países, sobre todo si nos creemos esta frase que ya se repite así como muletilla de que la ciudadanía está más consciente de su derecho empoderada, cuando tú empiezas a ver que en una sociedad hay malestar, tú tienes que, una tarea de la política es drenar, generar canales para conducir ese malestar y domesticar el conflicto, mantenerlo más o menos controlado el conflicto. Obvio. Y aquí nos vamos del Congreso a la calle, no hay términos medios. Obvio. Y aparte la retórica ciudadana es muy falsa, así. ¿Cómo yo puedo entender yo como política ciudadana que alguien salga y diga voy a marchar y me da lo mismo cortar la calle y romper lo que me encuentre? Eso no es política ciudadana, eso es barbarie, digamos. Eso es populismo. Sí. Mira, lo que pasa es que nosotros creo que en América Latina, por ejemplo, tenemos ejercicios, el caso de Uruguay, por ejemplo, que tienen mecanismos de democracia semidirecta, que entre los periodos electorales la gente tú no tienes que obligar a la gente a esperar cada 4 años para manifestar sus preferencias, tú vas generando otros canales. En Chile plebiscitos tenemos, pero lo han usado básicamente las comunas, y como están librados a la capacidad económica de la comuna, lo han usado las comunas más ricas, obviamente. Sí, lo que resulta de los plebiscitos no son vinculantes. Yo creo que nosotros ahí perdimos un momento de generar canales de democracia semidirecta, que la gente a nivel comunal, desarrollar más estos canales de expresión en los municipios. Bueno, yo no sé, no creo que sea tarde todavía, pero bueno, como ahora ya está desatado el proceso constituyente. Y yo tengo la sensación, Pablo, de que en el periodo de Piñera hubo una explotación de la violencia con beneficio político. Pero evidente, Mansuy, de hecho también otra parte trata esto, dice
sea, una tolerancia y se alentó la violencia en las calles, se toleró y se alentó para poner a Piñera en la estacada. Sí, porque la concertación, extrañamente, algo que es muy común en las democracias, que es la alternancia en el poder, la tomó como una afrenta personal, pero brutal. O sea, como un hecho, como que hubiera vuelto Pinochet, digamos, cosa que no tenía ningún sentido. En verdad, el abismo. Bastante delirante. Y como decía Lago, el abismo y se llama la derecha. derecha. Que una generación de políticos se arrodillara de manera indigna frente a un movimiento social de estudiantes. Y de ahí nació la nueva mayoría, digamos. Y la nueva mayoría tiene un nacimiento, un parto indigno, digamos, que es ese. Que reniega de su representatividad. Sí, y que reniegan de ellos mismos, de su biografía política. Son tipos de 50 años diciendo, pasé 30 años haciendo algo que no quería, lo que no creía. Y nadie puede respetar a alguien que hace una declaración como esa. Sí. Nadie. Y esa es la situación de muchos de los políticos. Que no teníamos mayoría. Cuando recordemos, que durante el anterior mandato de la presidenta Bachelet, el primer año ya tuvo mayoría. Y como alguien dijo por ahí que no voy a nombrar, la perdió por desuso, porque la pudo haber usado. Y hay una claudicación de la política en la clase política. Ellos se niegan a mediar el conflicto y se van a lesear a la calle, digamos, y aplaudir o está el proceso de la justicia. O sea, lo político hoy día está colocado en otros espacios, digamos. O en la calle, o en los tribunales, o en los poderes autónomos, en cualquier lugar. Pero eso ocurrió con un fin político. Obvio, recuperar el gobierno. Tema, claro. Pero hacerle la vida imposible al gobierno. Entonces se usó la violencia como un método tolerable, y el movimiento social usando la violencia como un método tolerable, como de participación política. Pero fue una victoria pírrica. Esto fue, y tuvo episodios pírricos al tiro. ¿Se acuerdan una vez que las juventudes comunistas se tomaron la sede de la UDI? Sí. Y todos dijeron que los comunistas decían que era un acto democrático. Camila Vallejo salió diciendo que esto en el fondo de la dictadura, no sé qué cosa. Y después se tomaron otro grupo de ultraizquierda, el Partido Comunista, y Camila Vallejo salió a decir que eran fascistas de izquierda, ¿no? Claro. Porque la violencia siempre vuelve, si tiene este efecto boomerang. Pero más allá de la violencia, la claudicación política que da paso a la violencia, que abre las puertas de la violencia, es lo más grave que hay, digamos. En Chile se perdió la capacidad de conducir políticamente los procesos y la comprensión de lo que es la política. Si hoy día mucha gente piensa que hacer política es tratar de imponer por todos los medios posibles lo que ellos piensan a las demás personas. Que es una forma total, digamos. ¿Pero por qué ocurrió eso? Totalitario. Porque no hay un ejercicio político democrático decente, digamos, por 20 años, y eso es cierto. La política está demasiado contenida en sí misma. Y terminó... Lo que terminó un poco en esta vulgarización de la cocinería, ¿no? Porque era popular. Claro. Y dicen como, no, nosotros estamos en contra de la política de los acuerdos, pero si la política son acuerdos. La política democrática son acuerdos. Más amplios, más acotados. Sí. Uno puede estar en contra de que los acuerdos los tomen pocas personas, pero si partimos de que la política no es llegar a acuerdos, eso es guerra, no es política. Vamos a la guerra, claro. Ya, vamos nosotros a una pausa, ya que no podemos ir a la guerra y no te puedo tirar piedras. Cristian Ares dice, ¿qué hacemos para salir de esta situación? Es cierto, la solucionática es terrible, porque siempre nos quedamos en la problemática. Es una frase del compañero Allende. Claro. Qué pena escuchar otra noticia de femicidio, dice David, desde Estados Unidos nos escribe. Y recuerda que Chile, las benzodiazepinas y similares son las más vendidas. Acuérdate que hubo que ponerle receta porque aquí las de benzodiazepinas se tomaban como aspirina. Sí. Es el tercero en consumo en alcohol de Latinoamérica, donde más marihuana clandestina se comercializa entre menores y al interior de colegios en el mundo. Nosotros tenemos el récord de consumo de marihuana entre escolares en el mundo. Bueno, eso lo digo yo. Son declarados más casos de esquizofrenia y bipolaridad que en ninguna otra parte. Y la presidenta solo pone primeras piedras para futuros hospitales. Bueno, ahí estamos. Vamos a una pausa y vamos. Bueno, volvemos a Punto de Encuentro con María Los Ángeles Fernández, con Pablo Ortúzar. Causó mucha polémica que ayer, antes de subirse al avión que la llevaba a Aysén, la presidenta Michelle Bachelet, dijo que quería hacer un punto de prensa, lo cual no es habitual en ella, que es bastante hermética frente a los medios, y dijo que era una canallá y una infamia lo que había salido en el Que Pasa Digital, que se refería a ella, que se lo voy a decir al tiro, y lo repitió varias veces, y que estaba viendo incluso tomar unas acciones legales y que estaba estudiando. ¿Qué iba a hacer? Estamos estudiando las acciones, le estoy diciendo que es totalmente falso. No, mi declaración es una infamia, una canallá y una mentira. Así estaba aludiendo entonces a los dichos de Juan Díaz, que está involucrado en el caso Cabal y que está incluso formalizado, porque supuestamente habría recibido coimas de Germán Chadwick, que era el síndico. Este caso cada día es más complicado y qué sé yo, en el fondo para cambiar
el uso de los terrenos y así subirle el precio a los terrenos que tenía Cabal, que se lo había comprado con el famoso crédito que le dio el Banco de Chile a Natalia Compañón, y después lo podía vender multiplicado por 6. Al final no lo vendió multiplicado por 6, pero sí por 2. Y Juan Díaz, entonces, estas son unas conversaciones que grabó la OS7, OS9 de Carabinero entre mayo y agosto de 2015. Son conversaciones que graba y parece que saca de los WhatsApp y que las tiene el fiscal. Y que, sin embargo, el fiscal no ha hecho nada, el fiscal que tiene la causa Cabal, Moya, no ha hecho nada, o sea, no le ha dado mayor importancia, en la que, entre otras cosas, Juan Díaz entonces habla de que Natalia Compañón siempre le decía, acuérdate que ella me dijo que el crédito lo iba a sacar la suegra, quédate tranquilo, me decía, estas cosas, y que también decía, 1.000 millones son para mi suegra. O sea, 1.000 millones tienen que ir para mi suegra y ese es como el piso. ¿Qué pasa? Bajó parte de estas declaraciones. También unas declaraciones que involucraban a Pablo Longueira, donde se quejaba amargamente de que Pablo Longueira le echara a la desconocida y empezó a tirarle en cara que él había sido siempre el operador que le hacía el trabajo sucio y que le descubría que la Gemita Bueno era un montaje, el cura Joro que estaba metido con una mujer y que se hacía el santo y bla, bla, bla. Bueno, pero se está advirtiendo que este cuento va con una nueva arista, porque finalmente lo que él decía, Juan Díaz dice que si no me arreglan a mí la situación que le debían 800 millones, voy a hablar. Y si yo hablo, la señora tiene que renunciar al tiro, decía la viejita. ¿Eh? Y a él lo que le interesaba, decía, en estas conversaciones que tiene todo el tiempo, era cobrar las platas, incluso trató de cobrarle las platas que le debía, según el Andrónico Luxich, por la supuesta deuda de la CSU, porque le había regularizado un edificio. Eso era una pega a la Natalia Compañón. Nosotros sabemos cómo se regulariza nosotros un edificio, salvo que lo han definido como que era Cabal era una especie de grupo del lobby. Del lobby, sí. ¿Qué les parece? La comisión que investigaba este tema. A mí me parece que ojalá este tipo hable, digamos, explique de qué se trata. No es... a mí no me parece que esto reúna condiciones como para juzgar directamente a Bachelet en ningún caso. O sea, un tipo de una moralidad y un perfil más que dudoso, digamos, más que dudoso. Entonces, el escándalo, digamos, oportunista en contra de la presidenta, a partir de esto yo no estaría de acuerdo. Si tiene algo que hablar, que hable, y si tiene pruebas, que las ponga. O sea, eso es lo que corresponde, yo creo. Está bien que lo haya bajado, ¿qué pasa? Y en la versión escrita no viene. También que lo haya bajado de la versión digital, cuando tú empiezas a publicar transcripciones que son textuales, pero y se supone que son de la OS9, lo que nosotros no lo sabemos. Pero esto formaría parte del secreto del sumario. No, pues ya está abierto, parece. Está abierto. Lo que no sabemos es si lo que decía Juan Díaz es un delirio o es verdad. O sea, el punto es que si tiene los dichos hay que probarlos, digamos, y nosotros nos estamos acostumbrando demasiado que cualquier gallo diga cualquier cosa, digamos, y asumirlo como verdadero si es que nos conviene, y así no se puede convivir, digamos. Y yo ahí estoy, o sea, el Bachelet tiene pleno derecho a que no se usen este tipo de declaraciones de un tipo, además de este perfil, que se asuman como si fueran realidad, y que obviamente esto sea respaldado por prueba. Como yo creo que eso es muy necesario y es la base, digamos, y yo hasta ahí lo dejaría, porque y obviamente no estoy de acuerdo. Está bien, la libre expresión es muy importante, digamos, pero establecer juicio a partir de opiniones o de dicho o de trascendido sobre alguien, y juicio así de grave, no está bien, digamos. Hay que ser serio. Sí, María Rosa Ángeles Fernández, hoy hay, entre paréntesis, en Biobío, que a subir, esto fue antes de subirse al avión para ir al sur, a Coyhaique, y había bajado a Biobío, a la radio Biobío, sin darles ninguna explicación, sencillamente lo bajaron. Lo que pasa es que Biobío ha estado en una actitud bastante, yo diría que son bien críticos y bien liberales, sobre todo Tomás en la mañana, Tomás Mochate, porque en el resto del día los periodistas, bueno, de hecho tienen bastante publicidad estatal. Esta radio no tiene nada de publicidad estatal, nada es nada. O sea, aquí hay un tema también del manejo de la publicidad. Pero Tomás es bien crítico y todo el tiempo tiene reacciones de impuestos internos. Se dice que impuestos internos le pide las grabaciones de los programas. Claro, como si no las pudiera sacar directamente. Sí. Ya, ¿cómo lo ves tú, María Los Ángeles Fernández? Yo veo que, a ver, estoy un poquito confundida todavía. Estaba tratando de ver en qué situación había quedado la ley antifiltraciones. Si esta ley todavía se está discutiendo en el Congreso. No, la echaron abajo. La echaron abajo. Sí. Bueno, a lo mejor esto que ha
sucedido puede ser un elemento que la reestimule. No digo que sea bueno, para nada, porque es una ley mordaza, pero yo creo que va a ser un acicate para que esta ley antifiltraciones vuelva a colocarse sobre la mesa. Estaba viendo una última información, era como de abril, pero le había perdido la pista. Yo lo que había visto con esta ley antifiltraciones es que por lo menos la prensa había quedado fuera. Ahora, yo creo que este caso es una caja de Pandora tremenda, que estamos viendo la punta del iceberg y que, bueno, coincido totalmente con Pablo, que la presidenta tiene todo el derecho a defenderse, ¿ah? Y la verdad que... pero también por otro lado esto ya queda dicho, ya se sabe, ya está. O sea, igual te ensucia. Tú no puedes impedir eso. Aquí hay un tema también de asesinato de imagen. Eso es el tipo de cosas ya no controlas esto, más allá de que la que pasa lo subió y lo bajó ya y pide disculpas. Aquí hay un tema, pero este es un problema. Claro, en el caso de Chile está afectando directamente al corazón del poder, que es la presidencia, pero yo estuve en febrero en España y con los problemas de corrupción están con el mismo dilema, es el mismo debate. Lo mismo. Con el tema de filtración, están con el mismo debate. NSB, N. Correa, nos manda un tuit y dice: el señor Díaz no habló al voleo, información fue pesquisada por ese... ¿Cómo se llama? OS9, le pone ese ONEO. El fiscal tiene que hacer su trabajo y Bachelet realiza obstrucción. Y Luis Galdames también dice que por eso Riquelme no habría borrado el computador de Cabal. Porque hay información que está saliendo a la luz que seguramente va a involucrar, dice Raúl Sala, va a involucrar a la presidenta. Pero ojo que Díaz, incluso en su propia versión, no tiene nunca contacto directo con Bachelet. Todos son una intermediación de compañón que también ha mostrado ser bastante lejana, digamos, de la probidad. A mí, por lo menos, lo que sí me consta, Bachelet uno puede hacer muchísimas críticas a ella, pero en su biografía política y personal, no una persona que ande detrás de la plata. Entonces, es un tipo, esa declaración de los 1.000 millones para la vieja, etcétera, a mí me suena dice para la viejita, no sé. Sí, tremendo. Es más que dudoso. Es que ha habido una utilización de la persona, de la presidenta, de su cargo. Obviamente son situaciones muy, muy distintas, pero no puedo evitar no asociarlo al caso Urdangarín en España también. La utilización que hacía el yerno del rey de su vínculo, claro. Son cosas muy distintas. Estamos hablando de aquello es una monarquía parlamentaria, esto es una república presidencial, pero en el fondo es eso, ¿no? Como del parentesco para obtener favores. De las declaraciones en ningún minuto se sigue que Bachelet está involucrada en el caso. A prima facie, digamos. Lo que se sigue es que sí fue utilizada. Utilizada la referencia a ella, claro, como una llave, eso digamos. Lo más que pudieran probar si uno las creyera. Digamos. Ahora, y yo, o sea, ese tema de los 1.000 millones a mí me suena más que raro. O sea, Bachelet no necesita plata de partida. De hecho, como expresidenta, quien asegura una renta mensual hasta que se muera. Nunca ha sido una persona que esté detrás de los millones. No, parece una biografía bastante austera, ¿no? O sea, no, la verdad que no calza. No calza. Esto es terrible porque finalmente uno está en manos de que salga algo tuyo y que te queman en la hoguera inmediatamente. Sí, eso le pasa a cualquiera, claro. A réplica. Bueno, Twitter es como una especie de hoguera permanente, una cremación perpetua. Sí, hasta los Sabonarola ahí. Es cierto, ahí están todos porque en este país todos miramos para el lado. Pero los estándares que uno tiene, mientras tanto no pagamos Colodo con relación a las boletas ideológicamente falsas, porque en el fondo a mí ojalá algún día alguien haga una investigación de las boletas ideológicamente falsas. Si bien un instrumento que se usaba para conseguir financiamiento para la política está bastante aparentemente extendida en el uso de la vida cotidiana en Chile, pues. Absolutamente. Y lo que pasa es que aquí pedían disculpas cuando los pillan, decía Max. Ahí dicen yo lo condeno, no me gusta, qué sé yo, pero ¿por qué no hablan antes? ¿Te fijas? Entonces, bueno, porque tendría que hablar todo. Y si hablan todos, terminarían siendo un pasto. Yo promuevo el Fuente Ovejuna. Yo creo que Chile está en caída libre o a cámara lenta. Esto es es una especie de una metástasis que hay, que tú puedes hacer, pero el mayor entramado de leyes de probidad y transparencia, pero eso ya va a empezar a funcionar a futuro. Tú estás aquí con una situación más expost. Y debería salir todos adelante como Fuente Ovejuna. Yo lo he dicho. Pero claro, también eso no va a producirse por generación espontánea. Tiene que haber alguien, un liderazgo que articula aquello. Es decir, mira, el 95% funcionaba, nosotros del 95% funcionábamos con este sistema. Qué raro, porque y sincerar. Nos movimos desde el cinismo más brutal de los años 90, digamos, de que el vivo gana, ¿no? Yeah. El mundo de los vivos, de declarar como buenos cosas que eran malas, a la hipocresía más brutal, que de hecho está raro porque en Chile hipocresía y cinismo pensamos que son lo mismo, que en la mayoría de los casos se usan como sinónimos. A la hipocresía
hipocresía más brutal. Entonces ahora todos son unos discursos, digamos, calvinistas sobre la probidad y no sé qué más, y las prácticas se mantienen. Entonces, ¿cómo no podemos llegar a una especie de mesura, digamos, de quicio, como decía la otra vez Joaquín Trujillo? Porque aquí estamos hablando de boletas ideológicamente falsas, estamos hablando de aviones extranjeros que se usaban en campaña, estamos hablando de la utilización de la inmobiliaria de una universidad. Lo que pasó con el Arcis, que para mí sigue siendo una gran question mark, una interrogante. O sea, esto es muy transversal. Y quedó como una burbuja. Bien. Quedó una burbuja, es un proyecto que no viable, crearon ex profeso la figura esta del interventor, no sé cuánto, provisional, para atacar este problema. Y solucionarlo. Y quedó ahí. Entonces, bueno, esto era muy transversal, la manera como... No, y lo mejor es que mientras el PC como que se declara manos limpias. Ellos no están en este cuento de la Ellos se financiaban con kermeses. Pero ojalá después del calvinismo venga algún tipo de desencanto, digamos. Eso fue lo que pasó en Ginebra, después de la dictadura de Calvino, digamos. Bueno, si algunos están en Ginebra, es lo más fome que hay, pero hay una moderación y porque fue muy brutal todo el proceso, y después ya entonces llegaron a un estándar más o menos medio y ojalá que pase, pues, Pablo, porque así como estamos, este es un proceso como que no pasa, como que no se agota. Es como que los leones necesitan más sangre. Pero vamos a una pausa. Bueno, Revolución Democrática está evaluando competir en Santiago, donde ha criticado la gestión de Carolina Toá. Yo veo que Carolina Toá está bastante desesperada. Ella insiste en hacer primaria, le llama inclusiva, porque hoy día todo tiene que ser inclusivo, y si algo no es inclusivo no existe. Que en el fondo es para disipar dudas, ya que la están desafiando. Bueno, que se atrevan a pararse frente a mí. El que me está desafiando, porque ella es la candidata única, acuérdense, por Santiago de la nueva mayoría. Pero incluso el grupo de George Jackson está con dudas de competir en primarias con ella, porque encuentra que los ensucia ir a una primaria con gente de la nueva mayoría, porque la táctica de Revolución Democrática, después de salirse en Ministerio de Educación, 2 años ganando un promedio de 5 millones de pesos quizá, y se ensucian. Pero quieren sacar sus manitos. Y ellos en Santiago tienen que ir porque es el distrito de George Jackson, ¿no es cierto? Es donde obtuvo la mayor cantidad de firmas para conformarse como partido político de Revolución Democrática, es donde tienen hecho el trabajo en terreno. O sea, ellos tienen que empezar a conformar su base partidaria en Santiago. O sea, la Carolina Toá tiene un problema, ¿no? Ayer me salió una conversación entretenida sobre comparando a la G90 con Revolución Democrática. Los dos son grupos articulados desde la universidad, con una estructura, digamos, pero con la gran diferencia una gran diferencia de clase. Extracción de clase muy diferente. Entonces, uno era un grupo como medio punga, digamos, que llegó al poder, se empezó meritocrático, no lo estoy diciendo meritocrático, porque medio punga por cómo terminó, digamos, es un juicio ex post. Eso te salva, ya. De origen humilde. De origen humilde, pero devenido punga, digamos, por cómo terminaron saliendo y lo que pasó, digamos. Y por lo tanto, muy leales siempre al poder. De hecho, hasta hoy día Peña y Lillo guardó silencio, permitió que se fue para cualquier lado, digamos, con tal de no dañar a la presidenta, una lealtad de fierro. De campaña. Porque dependían en todo momento, son los únicos contactos que tienen. No son príncipes, digamos, no son un grupo de élite. En cambio, Revolución Democrática es un grupo principesco, digamos, de la Católica, de la Chile, gente que se sostiene en redes que exceden, digamos, las del gobierno, que no han construido, digamos, meritocráticamente sus posiciones, y con un discurso radicalmente del mérito y en contra de los privilegios y todo, un grupo privilegiado que arma esta especie de nuevo Mapu, y apenas pueden, digamos, también con esa misma frialdad principesca, digamos, le pega una patada, digamos, al gobierno y se encarama en el poder. Pero digamos, primero entra George Jackson, logra competir en un cupo que se le entrega en bandeja, porque él no fue a unas primarias. Hicieron pacto por omisión para que él fuera el candidato único, claro, llega al Congreso muy bien, buena parte de su grupo conforma, digamos, el equipo, digamos, profesional del ministro Izaguirre, y que ellos acuñaron una frase como que era una participación crítica en el gobierno. Bueno, mira, si en el fondo es un poco como el PC, con un pie en la calle y un pie en el gobierno. Entonces nadie entiende mucho cuando tú hablas de la confusión, porque hay un nivel de ambigüedades que son toleradas, partiendo cuando se habló de la retroexcavadora, porque la retroexcavadora se acuña y nadie le para ese concepto, salvo Walker. Yo diría que fue el único que ahí le trató de contrarrestar con otro concepto, lo de los matices, pero nada más. Pero a mí me llama mucho la atención ese aplomo, o la tupé, como diría mi abuela, digamos, y que viene de esa posición de clase, digamos, de una seguridad plena de que ellos no dependen
de las redes, las usan, obviamente entran al gobierno, pero se dan el lujo además de decir, bueno, estamos aquí, ganamos esta plata, pero no nos pidan lealtad tampoco, o si aquí esto es una participación pero crítica, después al momento de cuando se tienen que retirar, cuando les conviene, digamos, se mueven. Pero ¿se retiran para conformarse o se retiran porque encuentran que en realidad este grupo ya no les gusta y no les conviene? Este es un escalón que ya es un escalón, yo creo que había el hito de conformar las firmas. Entonces ya ellos pasan a una nueva etapa. O sea, es una cosa muy nueva mayoría. Yo creo que usan la nueva mayoría, evidente. Sí. Pues sí, pero una política principesca, así eso es lo que a mí me y al mismo tiempo con un discurso radicalmente contrario a los privilegios y a todo lo demás. Entonces, es muy divertido en cierto sentido como el Mapu. Pero además ¿por qué principesca? ¿Por qué encuentras tú que ellos son unos privilegiados? Aparte de haber tenido todo toda la vida, digamos, bueno, las conexiones significativas que tienen, obvio, hijos de quienes son. Es cierto que Jackson no, su principal figura no, pero también habría que preguntarse hoy día, ¿cuál es la densidad conceptual de las propuestas de Revolución Democrática al punto de que si desapareciera Jackson del escenario, ¿qué pasa con este proyecto político? No, mi punto sobre lo principesco es el pragmatismo que uno puede ver, por ejemplo, en El Gato Pardo, el príncipe de Salinas, que dice, en el fondo es, mire, mi punto es mantenerme en el poder, digamos. Y si eso tiene una retórica democrática, si tiene una retórica del otro lado, si tengo que ser amigo de este o amigo del otro, me da lo mismo, digamos. Ese es el punto. Cosa que las personas que no vienen que no viven con esos privilegios no pueden ejercer porque dependen de esos contactos. Peñailillo depende de su vínculo con Bachelet, es todo lo que tiene políticamente. Estos otros no. Tienen más redes, tienen más contactos, entonces tienen la tranquilidad y el aplomo. Pero son igual hijos de la Concertación, todos. Porque él era, después de tuyo, Jackson era socialista, Miguel Crispi, que es como el ideólogo, dicen de Miguel Crispi es hijo de nuestra embajadora en la OCDE, la exministra del Trabajo. ¿Cómo se llama? Claudia Serrano. La Claudia Serrano, muy cercana a la presidenta. No, y por eso pueden pegarle sin que la Concertación les pegue de vuelta brutalmente. Nadie los va a aplastar, digamos, nadie les va a hacer una operación para sacarlos de la cancha. Y otra cosa más, son todos hijos pero además tienen una educación de élite, los que no están hoy día metidos en los ministerios ganando 5 millones se fueron a doctorar, digamos, y después van a volver. Ahí hay una red de poder muy potente, como el Mapu fue en su momento. Y con el mismo, digamos, desparpajo para acercarse al poder, digamos, a como de lugar. Entonces, por eso es interesante la comparación con la G90. Carlos Montes decía ayer en este programa, decía de que en el fondo el ministro de Educación tiene que responder de por qué trabajó con este grupo. Los metió en el Ministerio de Educación, les dio todos los poderes y de repente desembarcó. Desembarcó y después de repente... Y se comió sus reformas también. Sí, dice que cometimos errores, porque el problema es un poco, alguien lo decía el otro día también a raíz de lo que pasa con Carolina Toá en el PPD, asumo mi responsabilidad política, pero todo el mundo aquí asume eso desde un punto de vista declarativo. Claro. ¿Qué consecuencias tiene asumir la responsabilidad política? Bueno, yo creo que Carolina está intentando un salto hacia adelante y por eso ella sale con el tema de las primarias. Vamos a ver si resultan o no. Generalmente la responsabilidad política tenía que ver con actos de renuncia. Claro, tú das un paso al costado. Pero mira, piensa tú en el Chile reciente, del año 90 a la fecha. ¿Cuántas personas en Chile han ejercido responsabilidad política? No, muy pocas. ¿Cuántas? Han renunciado, han dicho, mira... asumo la responsabilidad política y por lo tanto renuncio, que es lo correcto. Mira, yo tengo así como ejemplos, yo tengo el ejemplo de Soledad Alvear, después de lo mal que resultó las elecciones municipales del 2008, ella dijo renuncio, me acuerdo. Pero es casi un caso único, porque en general lo que dice la gente es asumo la responsabilidad política y no pasa nada. No pasa nada, o generan una retórica distinta para justificar su permanencia allí. Así es. Claro. Entonces la ciudadanía ve todo esto, aquí nunca dice, me equivoqué. Lo que pasa con el puente Caucao, lo que pasa... Mira, por ejemplo, fíjate, tome nota de esto, por favor, que lo escuchen nuestros auditores. Estamos, el portal de transparencia, a 3 años de inicio de plataforma del Estado que facilita acceso a la información, Congreso y Ministerios aún no se asuman plenamente a dicho portal. Y estamos llenándonos de leyes de transparencia y de probidad cuando esto fue una iniciativa del gobierno pasado y el Congreso no está allí. Increíble. Entonces yo digo, bueno, antes de generar toda
una retórica de que estamos realmente imprimiendo, impulsando reformas. Oye, mira las tareas que tienes por hacer. ¿Cómo estamos por casa? Esto yo lo noté porque me llamó mucho la atención. Y de hecho, por tal de transparencia, el gobierno, yo no me metí últimamente, pero cuando me metí la última vez, ha perdido grandes niveles de transparencia. Antes está desactualizado. Era muy fácil, tú colocabas un nombre y te daba todo su pedigrí. Hoy día tienes que, no sé si todavía sigue siendo, pero fue un retroceso con este gobierno, tienes que ir ministerio por ministerio buscando a las personas. Lo cual es absurdo. Mucho más dificultosa la búsqueda, claro. Dice, claro, hacerte lo más difícil. Cuando te quieren hacer más difícil las cosas, es que quieren mayores niveles de opacidad. Eso es. Daniel Los Ángeles Fernández y Pablo Ortúzar, muchas gracias. Que muchas tengan gracias los auditores un buen fin de semana. Yo les recomiendo vuelvo mezquinamente a esto, les recomiendo como lectura el fin de semana, nos fuimos quedando en silencio. Un análisis muy lúcido del déficit político y digamos, para hacerle un diagnóstico más concreto a la crisis actual. Ya, o sea, en vez de ver Netflix o en vez de ver Moisés, usted se dedica. Ya. Lo tengo que sumar, tengo pendiente el libro de Matamala, vamos sumando libros. Ya. Poderoso caballero. Ya. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.